Capítulo 7, Asesinato en la casa de los Fargo. En la actualidad, Shirou, Sven, Kaules, y Flat, se encontraban en la habitación del joven Igdmillenia. Flat se encontraba jugando con Sieg, Shirou estaba sentado en una silla, y Kaules sentado en la cama. Entonces, resumiendo y dijo Sven, que se encontraba parado en medio de la habitación. Tomando la batuta de la conversación, él aclaró la situación. Fuiste a la reunión del compendio Igdmillenia, en cierto momento, peleaste con tu hermana, Fiore y Kaules asintió. Vagaste por el castillo donde se reunieron y terminaste en una especie de sótano. Ahí descubriste que los Music estaban fabricando homúnculos y los estaban usando como baterías desechables para algún ritual. Kaules volvió a asentir. Usaste ese lugar para esconderte mientras estuviste allí y, unos días antes de que tuvieras que regresarte a la torre del reloj, uno de los tubos se rompió y de ahí salió él. Una vez más, el Igdmillenia asintió. Él, Sieg, te pidió ayuda, porque no quería morir. Así que, a pesar de que sabías que esto te traería miles de problemas, decidiste ayudarlo y, como no tenías dónde dejarlo, terminaste trayéndolo aquí. ¿Me he equivocado en algo? Kaules negó con la cabeza. Eso es genial, dijo Flat. No, no lo es, dijo Sven. Luego se dirigió hacia el castaño. ¿Sabes lo que pasará si te descubren? Le robaste un homúnculo a los Music. Sí, me podrían acusar de traición, dijo el joven castaño bajando la mirada. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Él apretó sus manos. Porque no podía dejarlo morir, así como así. Flat se acercó a Kaules y le colocó una mano sobre su hombro mientras le sonreía. Tranquilo, estamos contigo, ¿verdad, Shirou? El pelirrojo asintió. ¿Ves? Incluso Sven con su mirada enojada está de acuerdo con lo que hiciste. Flat. ¿No lo estás? Preguntó el chico confundido. Sven intentó negarlo, pero, al ver la mirada de su amigo, dejó caer su fachada. Ah, bien. Supongo que sí lo estoy. Flat sonrió. ¿Ves? Kaules sonrió. Gracias. Alzando sus brazos hacia el cielo, Flat declaró. Bien. Llevemos a Sieg a conocer la ciudad. Espera, Flat. ¿Y si nos encontramos con un Music? Dijo Sven. Tranquilo, solo debemos ocultar su cabello. Los Music solo saben hacer homúnculos gracias a los Ainsburn, que les dieron una pequeña parte de su investigación. Si ocultamos su cabello, podemos decir que es un homúnculo de los Ainsburn, en el caso de que alguien nos pregunte. Dijo Shirou. ¿Los conoces? Preguntó Kaules. Shirou asintió. Los investigué hace un año. ¿Los investigaste? Sí. ¿Para un trabajo y un trabajo? Sven preguntó con recelo. Espera, si es un trabajo, entonces Shirou negó con la cabeza. No ese tipo de trabajo, no planeo hacer nada en contra de los Music. Pero, si Shirou tiene razón, entonces, Sieg está a salvo, ¿verdad? Preguntó Flat. Bueno, todavía está el problema de cómo voy a lograr quedármelo. Solo los alumnos que tienen una recomendación se les permite tener aprendices. En ese caso, regístralo como tu mayordomo. Ya que es un homúnculo, nadie sospechará, dijo Sven. Eso es perfecto, dijo Flat. Saben que no le hemos preguntado nada de lo que piensa sobre esto a Sieg, ¿verdad? Dijo Shirou. Eso hizo que los 4 pares de ojos se voltearan hacia el homúnculo. Un poco nervioso ante la mirada de los 4, el chico respondió. Realmente no sé qué hacer. Pero, si así puedo evitar volver a ese tubo, entonces se los agradezco mucho. Flat sonrió. Bien, ya lo ha dicho. Ahora, mostrémosle Londres. Yo no puedo, Rin va a venir a mi dormitorio porque estamos trabajando en un proyecto. Esto hizo que Sven entrecerrara los ojos. Yo tengo que registrarlo como mi mayordomo, así que no puedo tampoco. En ese caso, se la mostraremos Sven y yo. ¿Qué? Espera, ¿por qué yo? Sven, ¿puedes acompañarlos por favor?
Temo lo que esos dos puedan hacer si los dejamos solos, pidió Cowles suplicándole. Suspirando, Sven sonrió con resignación. Bien, supongo que es verdad. Flat, Sieg, vamos y ok Sieg. Alza tu puño al cielo y di ok. Dijo Flat mientras hacía la pose ridícula y le colocaba un sombrero al chico. Ok dijo Sieg un poco dudoso. Con esto dicho, Flat, Sven y Sieg salieron del dormitorio. Shirou, antes de que te vayas, hay algo de lo que quiero hablarte, y habló Cowles antes de que el pelirrojo saliera también de la habitación. El pelirrojo lo miró curioso. ¿Qué? Cowles bajó la mirada. No salvé a Sieg porque me sintiera mal por él. ¿A qué te refieres? El chico suspiró. Volví a ser menospreciado por el jefe de los Igdmillenia, el viejo Darnik. Mi hermana me criticó después de eso a pesar de que ella decidió alejarse del mundo de la hechicería. Entiendo. ¿Pero qué tiene que ver eso con Sieg? Preguntó el chico confundido. Cuando lo vi salir del tubo, pidiéndome que lo ayudara y me vi un poco reflejado. Al igual que de mí, nadie esperaba nada de él, no era más que ganado para activar un ritual, es por eso y por eso lo salvé. ¿Y qué? Preguntó Cowles sorprendido. El pelirrojo sonrió. No sé por qué me estás diciendo esto a mí, pero he estado leyendo un poco, en uno de esos libros que me prestaste, creo que el que hablaba de la historia de Francis Drake, leí una frase que se me quedó grabada. Los mayores santos pueden llegar a cometer los peores pecados, y los mayores pecadores pueden ser capaces de los más grandes actos de humildad. Shirou colocó su mano en el hombro del castaño. Lo que quiero decir es que, no importan los motivos por qué lo hiciste, ni en qué crees que eso te convierte, lo que importa es el acto en sí. A mis ojos, sin importar el por qué, hiciste lo correcto. Cowles sonrió. Gracias. Quería que tú lo supieras porque, bueno, éramos los únicos en la clase, hasta ahora, que solo tienen talento en un área. No somos como los demás, pero, aún así, tú te estás haciendo una reputación. Cowles sonrió determinado. No me quedaré atrás. Eso es lo que quería decirte. El pelirrojo asintió. Estoy seguro de que podrás y por cierto, ¿por qué se llama Sieg? Oh, lo saqué de uno de los libros que leí. Cowles sonrió un poco triste. Sieg es el diminutivo Siegfried, el héroe que siempre cumplía con las expectativas de todos. Cowles y el castaño sonrió. Sieg solo vivirá por unos pocos años, como dijiste, los homúnculos de los Music son solo una copia de los que hacen los Ainsburn, pero espero que mientras viva, pueda alcanzar lo que sea que lo impulsó a querer vivir. Entonces hagamos que valga la pena. Sonrió el pelirrojo. Sí. Asintió el castaño. Casi al mismo tiempo que eso ocurría Idin. Don Altrouge había llegado al departamento hace media hora. Al escuchar el sonido del timbre, la princesa del eclipse abrió la puerta. Oh, llegaste, Tosaka. En efecto, la heredera de los Tosaka estaba del otro lado de la puerta. Sí. ¿Shirou todavía no ha vuelto? Preguntó la joven Magus. No. Pero me acaba de llamar, dijo que ya viene en camino. Ella asintió. Este dormitorio es realmente diferente, comparado con Norwich. Bueno, Shirou hace una muy buena comida, así que no me quejo de mi estancia actual y Shirou te prepara la comida. ¿No hay cocina en el lugar donde te estás quedando? La princesa la miró confundida. Por supuesto que la hay, ¿no la ves? Está ahí. Altrouge señaló a la cocina de la habitación. Espera, ¿te estás quedando aquí? La princesa asintió. Pero no te vi cuando vine aquí ayer y es porque no había llegado todavía. ¿Por qué estás tan sorprendida? Es que solo hay una cama. Shirou duerme en el sofá, ¿verdad? Altrouge negó con la cabeza. Para nada, aunque lo intentó. Pero eso podría ser perjudicial para su entrenamiento. Así que lo obligué a dormir en la cama. Sonriendo incómodamente, Rin preguntó. Entonces, ¿tú duermes en el sofá? No, ¿por qué lo haría? La cama es lo suficientemente grande para los dos.
La sonrisa incómoda de Rin se rompió y un pequeño sonrojo adornó sus mejillas. Entonces ustedes tienen ese tipo de relación. La princesa la miró confusa. No. Luego ella sonrió de la misma forma en la que sonreía cuando molestaba a su contratista. ¿Por qué? ¿Te preocupa? Para nada. La joven heredera se cruzó de brazos y tomó una pose firme. Esto hubiera funcionado si no fuera por su obvio nerviosismo y su ligero rubor. Jugar con los niños es mucho más divertido que jugar con los ancianos. Ella no pudo evitar divertirse a costa de la chica. Y qué linda. Rin estuvo a punto de replicar. Pero, en ese momento Ifou-in. Dijo la magus al ver a la linda criatura. Oh, él es Fou, mi fiero sabueso. Presumió la princesa. La heredera de los Tosaka no pudo contenerse. Qué lindo, y Rin intentó agarrarlo, pero Fou la esquivó saltando hacia el tronje. A él no le gusta que lo traten como a un perrito indefenso, de hecho, le molesta. Al tronje se volteó hacia la puerta. Parece que ya llegó. Dijo Rin. Fou, Rouge, ya llegué. Rin ya vino, dijo Shirou abriendo la puerta. Rin se volteó hacia el pelirrojo con una mezcla de vergüenza y enojo. Ya vine, Emilia-kun. ¿Emilia-kun? Dijo Shirou confundido. Oh, conozco esa mirada. ¿Qué hizo al Rouge para enojarla? Shirou sonrió nerviosamente. Rin, ¿estás bien? Ella le dedicó una demasiado dulce y tierna mirada. Por supuesto que sí, Emilia-kun, ¿por qué lo preguntas? Bueno, te estás dirigiendo a mí por mi apellido, y Rin le miró con intensidad. Solo he decidido que por hoy te llamaré así, Emilia-kun, no hay problema, ¿verdad? Escuchando a sus instintos de autoconservación, si es que aún los tenía, Shirou asintió. Yo me iré a dormir. Despiértame para la cena. ¿Estás bien? Preguntó Shirou. Ella asintió ligeramente. Los ancestros dormimos por largos periodos de tiempo para así eludir nuestros impulsos vampíricos. Entiendo, te despertaré más tarde. Bueno, comenzamos, Emilia-kun. Rin desenvolvió los planos. El dibujo de una espada cuya hoja tenía, dentro de su estructura, una forma caleidoscópica se mostró enfrente de los dos. Bueno, comencemos, y durante varias horas, los dos jóvenes magus estuvieron intentando comprender los planos de la espada. Al final, ellos no lograron comprender ni la mitad de esta. Pero tampoco fue una tarde sin resultados, y Shirou volvió al lugar donde Rin se encontraba sentada. Él llevaba 2 latas con jugo de naranja sacadas del refrigerador. Gracias, y dijo Rin aceptándola. De nada, contestó Shirou tomando de la que había traído para él. Entonces, ¿te parece si resumimos nuestros avances del día de hoy? Así podremos estar seguros de lo que hemos logrado. Shirou asintió. Claro. Primero, lo más obvio, la espada debe estar hecha con varias joyas, dijo Rin. Sí. Además, debe de ser una aleación lo suficientemente fuerte como para soportar la gran cantidad de mana que utiliza. También, por su forma, debe ser una aleación con cierto grado de maleabilidad. Rin asintió. Además, la espada utiliza un cuadrado mágico. Este es una especie de círculo mágico especial, lo suficientemente complejo para lograr absorber mana de otros mundos y reflejarlo en el nuestro. Entonces, ¿qué haremos ahora? Después de pensárselo un poco, Rin declaró. Bueno, yo me encargaré de descifrar y comprender el cuadrado mágico. El cómo se usa, qué implica, la teoría mágica que hay detrás de él, y todo ese tipo de cosas. Por otro lado, tú deberás descubrir cuál es la aleación que utiliza la espada. Y después empezaremos a crear prototipos. Ella asintió. No nos queda de otra que lograrlo a través del prueba y error. Rin estiró los brazos dejándolos caer en el mueble, luego, ella cerró sus ojos y pareció liberarse del estrés mientras bebía de la lata de jugo de naranja. Todavía estaban en verano, aunque eso cambiaría en una semana, así que los dos estaban bastante acalorados. Shirou no pudo evitar observar a la chica que tenía enfrente.
Su bello cabello dorado cayendo sobre sus hombros y deslizándose sobre el sillón, las pequeñas gotas de sudor se deslizaban por su fina piel y, al estar estirada hacia atrás, él podía ver cómo su pecho subía y bajaba con cada palpitación. Él se sonrojó, tal vez Rin no tenía el mismo tipo de figura que su rival. Pero, a sus ojos, decir que ella no era atractiva sería una enorme mentira. Además, la heredera de los Tosaka no era solo atractiva en un sentido físico. Él la había conocido durante un año entero y había podido observar el comportamiento de la chica. Ella era un monstruo como Magus, tenía tanto talento para la hechicería que él solo lo había visto igualado por el de Luvia, sin contar, claro está, a los lores, o personas como Flat que eran el tipo de Magus que su familia había estado buscando durante siglos, al menos en cuanto a habilidades, y, a pesar de eso, ella era bastante diligente cuando se trataba del trabajo, no confiaba simplemente en su talento y, aunque fingía ser elegante y perfeccionista, cosa que, si era hasta cierto punto, también era una persona de mecha corta y explosiva. Le costaba admitir algunas cosas, pero era amable cuando quería hacerlo, también valoraba el esfuerzo de los demás, a diferencia de ciertos magus tradicionales. Estas características a él le llamaron la atención. Tan ensimismado estaba en sus pensamientos que no se dio cuenta que la chica había abierto sus ojos hace un rato y le estaba mirando directamente, y él a ella. «¿Shirou?», preguntó ella haciéndolo reaccionar. «¿Eh? ¿Sucede algo, Rin?». Ella sonrió, era la misma sonrisa que esbozaba cada vez lograba derrotar a la heredera de los Edelfelt. Con un simple y elegante movimiento de mano, ella arregló su cabello mientras sonreía. «Nada, Shirou, eres tú quien me preocupaba». «¿Ahora me llamas Shirou? ¿Significa que ya no está enojada? Realmente no la entiendo y...», pensó confundido el aprendiz de herrero. «Bueno, se está haciendo tarde. Será mejor que regrese a mi dormitorio». «¿No quieres quedarte a cenar?», aprovechando que es casi la hora, ofreció cortésmente el pelirrojo. Ella estuvo a punto de declinar amablemente, sin embargo, al recordar las palabras de Rouge, Rin decidió aceptar su oferta. Después de aquel día, Rin se quedaría a cenar cada vez que fuera al dormitorio del chico. Habían pasado 2 días desde el comienzo de las clases y en este momento, Shirou estaba en su habitación. Él estaba sentado con Fou en su regazo, y Altrouge estaba justo enfrente de ellos. El aprendiz de herrero había recibido la mitad de la cresta de los semilla hace poco más de un día, y el pecho le ardía adolorido. «Bien, ¿qué sabes sobre las canicas de realidad?». «Solo lo que me enseñaron en la torre del reloj. El concepto se centra en la materialización y la proyección del mundo interior de una persona en el exterior, siguiendo la teoría taumatúrgica del mundo dentro del nuevo. Como tal, las canicas de realidad representan el pináculo de todos los campos delimitados donde el límite se convierte en el espacio mismo». Shirou recitó lo que le había sido transmitido en sus clases de fundamentos generales. Altrouge asintió. La teoría, aunque básica, es correcta. Pero entonces, dime, ¿por qué aquellos que desarrollan una canica de realidad reciben automáticamente una designación de sellado? Eso es porque la creación de una canica de realidad no puede lograrse mediante el estudio de la hechicería, ¿no es así? La princesa asintió. En parte es así. Pero lo que más le preocupa a la asociación es la forma en que se obtiene una canica de realidad. Un gran cambio del punto de vista del magus sobre el mundo, ¿podrías llamarlo así un gran cambio del punto de vista sobre el mundo? Así es. En la mayoría de los casos, quienes obtienen una canica de realidad no ven el mundo de la misma manera que las demás personas, y esto generalmente no se consigue de una forma natural. Por ejemplo, al vivir durante miles de años, los apóstoles muertos no vemos el mundo de la misma forma que un humano común, ¿entiendes? Él asintió. Tú también cambiaste debido a algo, ¿verdad? ¿Algún evento que cambió tu forma de ver el mundo? Y Shirou lo recordó por unos instantes: el incendio de Fuyuki, aquel infierno llameante, la implantación de Avalon dentro de él, el mar de maldiciones, todo eso ocurrió al mismo tiempo. Sí. Verás, Yoi. Después de unos minutos y Altrouge asintió.
Ya veo, un evento traumático como ese a una edad tan joven sin duda cambiaría tu forma de ver el mundo y eso es lo que también le preocupa a la asociación. ¿Eh? Les preocupa que, al ser diferentes, pongan en peligro la existencia del mundo iluminado por la luna. Shirou hizo una mueca. Ya veo, y el ir contra la corriente del pensamiento general, sin duda puede ser peligroso para la asociación. Ella sonrió. Pero es precisamente eso lo que se necesita para poder desarrollar una mecánica de realidad. Para lograrlo, esta cambia el ser, que es tu forma de ver el mundo, y el mundo, que es la realidad, mientras se mantiene el mismo límite. En ese momento, el ser y el mundo cambian de lugar y, el nuevo mundo, se encierra en un pequeño contenedor. Este pequeño mundo es el llamado, el mundo dentro del huevo y, de ahí, el nombre de la teoría. En ese momento, Shirou se dio cuenta. Ya veo. Es por eso que tu visión del mundo debe diferir, para que así el cambio entre el ser y el mundo tenga efecto. Exacto, si ves el mundo de la misma manera que el resto de las personas, entonces no habría ningún cambio para empezar. Para la mayoría de los 27 apóstoles muertos, crear una mecánica de realidad es algo natural con el paso del tiempo. Pero, para ustedes, crearlo debe ser más complicado, tanto por el cambio del punto de vista, como por la gran cantidad de mana que éste gasta, así como por el efecto de Gaia sobre este. Es por eso que utilizas un área para mentalizarte, ¿verdad? ¿Un área? La princesa asintió. Sí, cuando usaste tu mecánica de realidad para sellar tus heridas dijiste un área. Haciendo un ademán con el cual parecía estar recordando el momento, la princesa dijo, creo que fue así. I am the bone of my sword, steel is my body and fire is my blood. Shirou sintió como su corazón se encendía al escuchar esas palabras. Probablemente tu mecánica de realidad se complete cuando logres terminar tu área. ¿Y qué debo hacer para desarrollarla? Altrouge levantó 2 dedos. Lo primero que debes hacer es pulir tu forma de ver el mundo. Tienes que tener muy claro qué es lo que quieres alcanzar, cuál es tu objetivo y cómo ves el mundo para llegar hasta este. En pocas palabras, dale forma a tu corazón y conéctate contigo mismo. I am the bone of my sword. Shirou cerró sus ojos y, por unos instantes, logró conectarse con lo más profundo de su ser. Estaba difuso, todavía no completamente definido, pero ahí se encontraba, una tierra de acero, cubierta por el fuego de una gran fragua, y él se encontraba en lo más alto de una colina de metal. En la lejanía pudo ver cosas tan simples como los cuchillos que había utilizado para cocinar. Clink. Un gran estruendo se escuchó. El pelirrojo se giró y pudo ver cómo Neo Caliburn se encontraba clavada en la ladera. Clink. Clank. La ladera de la montaña comenzó a adornarse por las cuchillas que él había visto, forjado, y proyectado. Al parecer, que tan cerca estaban de él dependía del poder de las espadas, la Caliburn original se encontraba más lejos que su versión actualizada. Una versión más degradada que sus otras proyecciones de Merodach se encontraba más cerca que las 2 espadas anteriores. Esta espada fue una utilizada por un dios, probablemente una construcción divina, y Shirou no era capaz de comprenderla por completo, por lo que, esta se había degradado aún más que el resto de sus proyecciones. La Mono Osisao se encontraba más lejos que las anteriores y, la espada Borbal, se encontraba entre esta y Caliburn. Steel is my body and fire is my blood. En la cúspide de esta colina, se encontraba él, y, al igual que el resto del mundo, Shirou tampoco estaba completamente definido. Su ser era medio traslúcido, como el cristal. Y, de repente volvió al mundo real. Ahí estaba Altrouge sonriendo. ¿Lo viste, verdad? El pelirrojo asintió sonriendo. Un mundo de espadas. Curioso, él preguntó. ¿Cuál es la segunda cosa que debo hacer? Vivir. ¿Qué? Ella se rió, al ver la expresión incrédula de su contratista. Tienes que vivir múltiples experiencias, solo de esa forma tu mundo se completará. Altrouge se levantó de su asiento y se dispuso a entrenar al chico. Vamos a entrenar. ¿Cómo? Tienes que ser capaz de concentrarte en medio de una batalla si quieres usar tu mecánica de realidad en mitad de estas.
He preparado ciertos hechizos, la mayoría cortesía de Kaleido, para que este apartamento nos sirva de lugar de entrenamiento, sin que alguien como Bartomelo nos pueda encontrar. Ahora, comencemos. Y si el entrenamiento con Kiritsugu era difícil, con Altrouge era una locura. Ella lo puso literalmente en situaciones de vida o muerte. Para que, de esta manera, tuviera experiencias en donde su vida estuviera en constante peligro. Todo esto con tal de que se desarrollara más rápido. Así, 2 días más tarde, Shirou se encontraba sentado en una de las mesas de aquella pequeña pastelería donde Luvia y él se habían reunido por primera vez. Un campo delimitado impedía que alguien les interrumpiera. Bien, las cláusulas principales son: 1. Hasta que lo consideremos necesario, mantendremos nuestra alianza en secreto, de modo que podamos tomar desprevenidos a las demás familias si es necesario. 2. Nos informaremos mutuamente de los trabajos que tomaran nuestras familias antes de aceptarlos, de modo que nunca nos encontremos en lados opuestos de un mismo trabajo. 3. De ser necesario, podremos pedir la ayuda de la otra familia para poder cumplir con trabajos que nos superen o que estén fuera de nuestra área de especialización. Dicha ayuda no puede ser negada si se trata de los herederos de las familias quienes la solicitan. 4. Cualquier acto de apuñalamiento por la espalda, cualquier tipo de confabulación o acción de ese tipo que se haga con el conocimiento de los herederos de las respectivas familias, producirá que el contrato se rompa. En el caso de que se hagan sin el conocimiento de estos, solo se exigirá una compensación de la familia afectada. 5. Finalmente, la única forma de anular el contrato será bajo la aprobación de ambos herederos. Y el costo por romper el contrato será y la destrucción de nuestras crestas. Esa es la función de un pergamino de Auto-Haze. ¿Verdad? Las crestas son el tesoro más importante para cualquier familia de magus, representando su investigación y su historia. Las crestas mágicas son un grupo de circuitos mágicos grabados en el cuerpo de un magus en una variedad de formas, más típicamente en un círculo mágico. A estos circuitos mágicos se les dio una forma más estable para actuar como un archivo de datos sobre la investigación taumatúrgica. En algún momento de la vida del magus, este añadirá algunos de sus propios circuitos mágicos en la cresta, almacenará muchos, si no todos, los hechizos que aprendió en vida, y luego se los pasará a su sucesor. A medida que el proceso se repite con cada nueva generación, y cuanto más antiguo es un linaje, mayor es el número de circuitos que forman la cresta y mayor es la cantidad de conocimiento almacenado en su interior. Es deber de cualquier heredero de una familia de magus expandir con éxito y transmitir la cresta a la siguiente generación. La heredera Edelfelt asintió. ¿Estás de acuerdo con estas cláusulas, Emilia? Luvia le ofreció un pergamino de vitela, así como una aguja, donde se encontraba escrito todo el contrato. El pelirrojo tomó la aguja y el pergamino. Luvia se lo había enviado hace 2 días y él se había reunido con Kiritsugu en las afueras de Londres y ambos inspeccionaron el contenido de este. Después de verificar que no hubiera ningún tipo de trampa y de que todo estuviera correcto, habían llegado a esta conclusión. Shirou tomó la aguja, se pinchó el dedo y, con su sangre, firmó el contrato. Repitiendo sus acciones, Luvia también firmó el contrato con su sangre. La sangre se imprimió en el contrato y las crestas de ambos brillaron por unos instantes. Bien, está hecho. Desde ahora, Emilia y Edelfelt serán aliados. Será un placer trabajar contigo, Lady Edelfelt. Luvia. Ya que ahora somos socios, llámame por mi nombre. Todavía no has recuperado toda mi confianza, pero haré una excepción y te volveré a llamar como antes. En ese caso, será un placer, Luvia. Sonrió él mientras extendía su mano. La chica sonrió plácidamente. Igualmente, Shero, dijo ella aceptando el apretón de manos. Por cierto, Shero. ¿Sí? La chica terminaba de comer la tarta que había pedido. ¿Mañana irás a la casa de los Fargo? Shirou asintió. Así es. El maestro me pidió que fuera con él. En ese caso, ten cuidado, es muy probable que el asesino se encuentre dentro de la familia. Esto sorprendió al chico.
¿A qué te refieres? Nada en específico. Pero no es extraño que haya traiciones entre los miembros de una familia. Así que, ten cuidado. Él asintió. Entiendo, gracias. Después de esto, ambos se separaron amigablemente y cada uno fue a sus respectivos destinos. Ya llegué. Altrouge lo recibió. ¿Fue bien la alianza? Shirou asintió mientras se dirigía a cierta parte de su taller. ¿Vas a seguir con tus otros proyectos antes de que venga Rin? Shirou asintió. Sí, tengo que trabajar tanto como pueda para lograr alcanzarlos. Ahora que estoy metido a profundidad dentro de este mundo, necesito estar preparado. En la mesa se veían algunos dibujos. Uno de un arco oriental, también una versión modificada del Black Barrel, y un dibujo de una serie de campos delimitados. Altrouge sujetó uno de los planos de Shirou y le preguntó, ¿qué son estas? Esas son 2 espadas que estoy planeando forjar, una de ellas es para Sieg, el homúnculo del Igdmillenia. Él asintió. Es para que pueda defenderse en caso de que ninguno de nosotros esté presente. Y la otra es para, bueno, no importa, es una espada que todavía estoy lejos de poder forjar y ¿estás planeando hablar con la sepulturera mañana? Gray. La princesa asintió. Shirou asintió. Sí, intentaré hablar con ella mañana. Así, el día pasó y la semana casi terminó. Al día siguiente Shirou iba caminando tranquilamente hacia Mistile, donde esperaría a su maestro. Ahí, enfrente de la ciudad universitaria, se encontraba Gray, esperando también a su maestro. Buenos días, Gray. Buenos días, Shirou. Ambos se quedaron esperando a el joven Lori y el maestro tardará mucho en llegar. Creo que un poco, el maestro vive en un apartamento alejado y no en la casa de los Elmeyori. Esto sorprendió al aprendiz de Magus. ¿En serio? Gray asintió. Así es. Él dice que es una forma de pagar su deuda con los Elmeyori. El chico le miró confundido. Había oído que el profesor ocupaba el puesto de Lord Elmeyori por capricho de su hermana. Pero no sabía que él tenía algún tipo de deuda con los Elmeyori. La sepulturera asintió. Así es. Pero Gray bajó la mirada. Hasta ahora no he podido averiguar mucho sobre eso. A lo lejos se pudieron ver un auto. Debe ser el maestro. Al ver que no iba a tener tiempo de preguntarle sobre la razón de su relación con Avalon y, que tampoco había podido hacerlo a lo largo de la semana, él se vio obligado a tomar otras medidas y aunque un poco avergonzado, al chico no le quedó de otra. Gray. Sí. Necesito hablar contigo sobre algo, pero es un tema algo largo para hablarlo ahora. ¿Te importaría si la próxima semana fuéramos a algún lugar donde podamos hablar con tranquilidad? Por un momento, un ligero sonrojo adornó sus mejillas y ella bajó el rostro inmediatamente. Sé claro, está bien. En ese caso y sin embargo, ambos fueron interrumpidos por el joven Lord. Veo que los dos ya llegaron. Bien, en ese caso, súbanse, iremos a la casa de los Fargo. El chico miró a la chica. Hablamos de esto después. Ella asintió. Sé claro. Así, los dos se subieron al auto y el joven Lord condujo hasta la mansión de los Fargo. Después de poco más de media hora y esa es una casa enorme, dijo el aprendiz de herrero, asombrado, observando la enorme cúpula de la casa. Lord Elmeyori II asintió. Sí, probablemente su forma fue considerada a la hora de su construcción, para que pudiera ser de utilidad a la hechicería de los Fargo. ¿La hechicería de los Fargo? Preguntó Gray. Tiene que ver con la astromancia, ¿no es así, maestro? El joven Lord asintió. Sí, la familia Fargo es parte de la facultad de astromancia dirigida por los Animus Pere, así como una familia filial de esta. Ellos siguen la vieja corriente de la hechicería. ¿La vieja corriente? Preguntó el pelirrojo. ¿Se refiere a esa creencia que existía en la antigüedad que decía que la Tierra era el centro del universo? Preguntó Gray. Lord Elmeyori II asintió. Desde que se desmintió la creencia de que la Tierra es el centro del universo, la astromancia se ha dividido en dos corrientes.
la antigua, que es la que sigue tanto la familia Animus Pere, así como la familia Fargo, y la nueva corriente, que sigue los principios de la nueva astrología. El joven Lord detuvo el auto enfrente de la mansión de los Fargo. Weaver analizó el edificio. HMN y la rotonda representa el cielo y el edificio representa la tierra. Vamos, y los tres entraron en la casa y fueron recibidos por la sirvienta de la familia Fargo, Claire. Ella vestía un traje de sirvienta tradicional, su cabello era negro y sus ojos eran ligeramente amarillos. Ella parecía agotada. Encantada de conocerlos, soy Claire, les serviré en su estadía. Los tres se inclinaron ligeramente, en reconocimiento. Rápidamente, la sirvienta llamó a la señorita de la casa. Mary Lear Fargo, ella entró a la sala donde se encontraba y casi se derrumbó enfrente del Lord. La chica era una bella dama de cabello rubio y ojos azules. Vestía una elegante blusa azul y una falda blanca. Más tarde, entraron dos personas más. Uno era Fernando Lee, investigador y amigo del difunto. Él era un hombre mayor, vistiendo un traje clásico negro y antojos. Y el otro era Alec, sobrino del anterior cabeza de la familia Fargo. Él era un hombre relativamente joven, rubio, al igual que su prima. Vestía algunos accesorios dorados y se autodenominó un magus de tercera categoría. Los dos discutieron por quién había matado al señor Ernest, el difunto, ya que Alec declaró que, con su tío asesinado, la investigación de Fernando se vería beneficiada. Pero Claire intervino favoreciendo a Fernando, declarando que Alec debía grandes cantidades de dinero al anterior cabeza de los Fargo. Afortunadamente, Mary intervino y evitó una pelea entre los dos. ¿Podemos ver la habitación donde ocurrió el asesinato? Mary asintió y guió al trío. Antes de entrar en la habitación y se encontraron 7 partes del cuerpo, ¿no es así? La joven Fargo asintió. 5 en esta habitación, y otras 2 en otras partes de la casa. Así es, confirmó Fernando. Entonces debe tratarse del hechizo de los 7 planetas, dedujo el joven Lord. Aquel que relaciona las partes del cuerpo con la posición de los planetas del sistema solar, preguntó Gray. Lo dijo en sus clases y Lord el Mello y segundo asintió. Debe tratarse de esta hechicería astronómica, además el edificio está construido para maximizar este tipo de hechicería. Si vemos las posiciones en las que fueron colocados las partes del cuerpo, podremos ser capaces de descubrir las intenciones del asesino. Ja. Esto es todo lo que se le puede ocurrir, Lord, dijo Alec. Hasta un magus de tercera categoría pudo haber llegado con facilidad a esa conclusión. Yo soy un magus de tercera categoría y no llegué a esa conclusión. La astromancia no es lo mío pensó el joven aprendiz de herrero, pero se lo guardó para sus adentros. Somos parte de la facultad de los Animus Pere, en el momento en el que vimos el ritual, fue la primera conclusión a la que llegamos, dijo Fernando. Si fuera tan fácil de resolver este misterio, no lo habríamos llamado. ¿A qué se refieren?, preguntó el joven Lord. De forma un poco charlatana, Alec contestó. Véalo por usted mismo. Alec deshizo la barrera que protegía la sala del asesinato y el joven Lord, así como sus 2 alumnos, entraron. Esto es, y ya veo, entiendo por qué se encuentran confusos. Profesor, por favor, ayúdenos a descubrir quién es el asesino. Weaver asintió. Permítanme algo más de tiempo para descubrir al culpable. Los tres fueron llevados hasta una sala donde pudieran pensar y este lugar se siente como una prisión y susurró Gray. Lady, prisión es la palabra correcta y Weaver y Gray comenzaron a discutir quién podría ser el asesino. Los 4 estaban en la noche donde se perpetró el asesinato, así que cualquiera podría ser el asesino y el joven Lord asintió. Así es. Los magus pueden crear fenómenos inexplicables a través de la hechicería, así que, preguntarnos cómo lo hicieron, no nos llevará a nada. Pero preguntarnos el por qué lo hicieron sí, ¿verdad? Weaver asintió. Por un lado, Fernando quería los resultados del señor Ernest y, por otro lado, Alec le debía mucho dinero al señor, por lo que, al asesinarlo, obtendría parte de la herencia y podría saldar sus deudas y además, Mary obtendría ambas cosas si el señor Fargo muriera. Esto sorprendió a Gray.
También sospecha de la señorita Mary. El joven Lord encendió un cigarro. Es una posibilidad y por último, cuando Alec fue a atacar a Claire, ella actuó con cierto retraso, fueron los movimientos de una persona herida, es posible que fuera abusada por el señor Lee. Esta vez fue el pelirrojo quien se sorprendió. Exhalando el humo, el Lord habló. Así que al fin volviste. ¿A qué se refiere, maestro?, preguntó confundida Gray. Shirou sonrió avergonzado. Se refiere a que he estado espaciado desde que llegamos, ¿verdad? Weaver asintió. Supongo que descubriste algo. Sí. Pero no estoy seguro de qué. Desde que llegamos, he olido una firma de energía mágica diferente y olido. Oh sí, Shirou, tú reemplazaste tu sentido del olfato para poder distinguir la energía mágica, ¿no es así?, preguntó la joven sepulturera. Eres como un sabueso, en pocas palabras, y dijo Weaver. Bueno, supongo que ese término no está muy equivocado, y dijo el chico algo incómodo por el término utilizado para describirle. Pero, es exactamente eso, desde que llegamos he sentido una firma mágica que no le pertenece a ninguno de los ocupantes de la mansión, ni tampoco al dueño de la casa, cuya firma impregna toda el área donde se encontraron las piezas del cuerpo. ¿Alguien externo vino?, preguntó Gray. En la mayoría de los descuartizamientos no influye la hechicería. Debió haber sido una muy específica para matar desprevenido al señor Fargo. Shirou negó con la cabeza. No lo creo, profesor. Tal y como usted lo ha sugerido, no creo que la hechicería tenga algo que ver en este asesinato. La firma mágica es diferente a cualquier otra que haya percibido. Pero también es muy débil, no creo que la persona que vino haya utilizado hechicería y esto atrajo la atención del Lord. Si no se usó hechicería, y la posición de las partes del cuerpo iba a ver, se levantó de su asiento. Voy a hablar con Mary. Shirou, tú y Gray vayan al cuarto del asesinato, utiliza tu análisis estructural en el suelo e infórmame si notas algo extraño. Dicho esto, Weaver salió de la habitación. Gray y Shirou se miraron durante unos instantes y asintieron, dejando también la habitación, rumbo a la sala del asesinato. Shirou, ¿crees que Mary sabía que Claire estaba siendo abusada?, preguntó Gray. Es probable, y luego, Shirou bajó la mirada. Pero no importaría mucho, dentro de una familia tradicional de Magus, la palabra de la cabeza de la familia es prácticamente la ley, los hijos no tienen voz ni voto dentro de esta. Rebelarse es imposible desde el principio. Eso es terrible. No parecen que fueran tratados como humanos. Shirou asintió. La razón de por qué nos ves tan libres en la torre del reloj, es porque nuestras familias no están presentes en ese momento. De estarlo, te aseguraría que la mayoría de los herederos se comportarían de forma muy diferente. Bueno, miento, personas como Rino como yo somos la excepción. En su caso, porque ella ya es la jefa de su familia, y en el mío, es porque Kiritsugu no es un magus convencional. Él no me exige de la misma forma que lo hacen los demás padres con el resto de sus hijos, y ya veo. Y aunque la mirada de Gray mostró duda y pena por unos instantes, luego ella habló con determinación. Tenemos que resolver este caso. Shirou asintió y ambos llegaron hasta la sala del asesinato. Shirou. ¿Sí? Gray comenzó a observar la habitación curiosamente. ¿No sientes algo extraño en esta habitación? El chico negó con la cabeza y observó cómo su compañera se movía de forma instintiva por la habitación, hasta que, finalmente, se detuvo en un lugar. ¿Hay algo ahí? No estoy segura, pero esa extraña sensación es más fuerte aquí. El maestro me pidió que usara mi análisis estructural en el suelo. Tal vez, Shirou utilizó su hechicería justo debajo de donde se encontraba su compañera y pudo analizar la estructura de las baldosas sobre las que se encontraba Gray. De esta forma se dio cuenta de la existencia de una baldosa diferente al resto que no se encontraba pegada al suelo, de modo que ésta podía removerse. Creo que hay algo debajo de esa baldosa, tal vez un compartimiento o algo así. ¿Deberíamos retirarla?, preguntó la sepulturera mientras observaba la baldosa a la que Shirou estaba observando. Creo que es mejor si le informamos al profesor, si está relacionado con el asesinato y con la hechicería, quién sabe qué podría pasar si la quitamos.
Ambos asintieron y buscaron al Lord. Ellos lo encontraron entrevistando a Lady Mary. Mi padre siempre hablaba de la eternidad. Parecía estar obsesionado con ella, que a través de ella podría alcanzarla y la raíz, los registros acásicos y Mary asintió. El sueño de todo Magusi, pero es como usted me enseñó, en este mundo nada es eterno, ni la luz de las estrellas, ni nuestro mundo. Alcanzar la eternidad por uno mismo, es un sinsentido. Weaver asintió. Bien, reúne a todos los residentes de la casa, creo que he descubierto este misterio. Mary asintió y, junto a Claire, ambas salieron a buscar a los otros dos. ¿Ya sabe quién es el asesino, maestro? Creo que sí, notaron algo extraño en la sala del ritual. Shirou asintió. Hay una baldosa diferente a las demás, creo que hay un compartimento debajo de esta. Pero decidimos no moverla ya que no sabíamos qué podría suceder. Yo también sentí algo extraño en el lugar donde se encuentra esa baldosa, dijo Gray. El Lord asintió. Ya veo, Weaver comenzó a dibujar un plano de la sala de asesinato. La baldosa extraña, se encontraba por aquí, ¿no es así? Shirou y Gray asintieron. ¿Ya lo sabía, maestro? Preguntó el pelirrojo. No, pero me lo suponía, ahora todo cuadra. Verán, hay un detalle en la colocación de las partes del cuerpo. El corazón se encuentra en el centro de la habitación. ¿Y no puede estarlo? Preguntó Gray. No es que no pueda. Pero, normalmente, en la vieja corriente de la astromancia, en el centro del ritual, se coloca el magus. Sin embargo, en este caso, lo que estaba en el centro del ritual, fue el corazón del señor Fargo. ¿Eh? Exclamó Shirou. El lugar donde debe estar la tierra, es justo donde se encuentra la baldosa y Lord el mello y esbozó una pequeña sonrisa. Exacto. Vengan ya. Ese fue el señor Alec. Los tres corrieron hacia donde habían oído el grito y lo que encontraron fue el cadáver desangrado de Alec. Mary llegó poco después, seguida por Fernando y por Claire. ¿Hubo un segundo asesinato? Preguntó Mary asustada. Parece una novela de misterio, dijo Fernando. Oye Gray, huelo algo. Habló Ad. Ya veo, si tanto Ad como Gray han reaccionado, significa que mi teoría es correcta. ¿Vuestra teoría, profesor? Weaver asintió. Sí, vamos, tenemos que ir a la sala principal, ahí se los explicaré. Y es mejor que lo hagamos antes de que el asesino vuelva a actuar. ¿Qué significa que Ad haya reaccionado, Gray? Ad es un código místico especializado para el combate contra espíritus. Si él reaccionó, significa que hay un espíritu en el área. ¿Un espíritu? La sepulturera asintió. Todos los presentes fueron a la sala donde se encontraban la mayoría de las partes del cuerpo. Y bien, Lord. Como pueden ver, hay errores en la colocación de las partes del cuerpo. Mary y Fernando asintieron. Pero esa interpretación solo es correcta si la juzgamos desde la vieja corriente de la hechicería, el geocentrismo. ¿No es así? Por supuesto, como parte de la facultad de los Animus Pere, nunca usaríamos la hechicería moderna con tan poca historia. Bueno, tal vez ustedes no abandonarían su orgullo al usarla, pero hubo alguien que sí lo hizo. Esto confundió a los presentes. ¿A qué se refiere, profesor? La persona que abandonó su orgullo para poder alcanzar la eternidad y no fue otro que Ernest Fargo. ¿Qué? Disculpe. Preguntaron tanto Mary como Fernando. Y la prueba de que estoy en lo correcto debe estar aquí. Inclinándose, Weaver destapó una de las baldosas del suelo y, ahí, en un pequeño compartimiento, se encontraba una pequeña esfera azul. Eso es sí. Un contenedor para un alma. Weaver asintió. Su alma estaba justamente donde debía de estar la tierra. Súbitamente, el hechizo comenzó a activarse y, en el centro de la habitación, una figura espectral de un hombre viejo emergió. Pero no estaba completo, todo su estómago estaba abierto y huesos salían desde su interior. Maestro, el llano Weaver asintió. Te lo encargo, Gray. Todos, retrocedan. Y como el Lord se los indicó, todos retrocedieron.
Shirou se quedó un poco más adelante, entre Gray y los otros. Él no sabía si sus espadas servirían contra los espíritus. Vorpal era una espada que tenía un efecto debilitador sobre ciertas criaturas, había mostrado tal efecto sobre los apóstoles muertos y, probablemente, mostraría las mismas cualidades contra seres reptilianos, como el Jabberwocky, pero no tenía idea de si podía ser usada contra espíritus. Neocalibur, por otro lado, era una hoja sagrada, era casi seguro que sería efectiva contra los espíritus malignos. Sin embargo, Shirou decidió no participar, principalmente, por 3 razones. La primera razón fue porque Gray tenía un código místico especializado en derrotar espíritus, y él pensó que ella sería más que suficiente para derrotar al señor Fargo. La segunda fue porque enfrentar al espíritu requería revelar sus misterios, es decir, a Neocalibur, y, aunque él confiaba en Gray y en su profesor, desconfiaba por completo de los Fargo y, para un magus, el ocultamiento de sus misterios ante posibles enemigos era crucial y... Por un momento, él se dio cuenta de algo. Estaba pensando como un magus, oh Dios, vivir en la torre del reloj realmente le estaba afectando. Cosa que le preocupó. Finalmente, la última razón fue la más importante, incluso con el espíritu derrotado, esto no acabaría, hija mía. Dame tu vida ahora. Las manos del espíritu convertidas en cuchillas se dirigieron hacia Mary. Pero Gray se puso en medio, usando la jaula de Av, ella detuvo el ataque. Oye, eso es peligroso, gritó el código místico. Las cuchillas retrocedieron y Gray aprovechó Yad, cancelación del límite. Primer nivel. Sí señora. Súbitamente, la forma de Ad cambió, la caja fue liberada de su jaula y esta tomó la forma de una guadaña. Esa es una guadaña increíble, dijo Shirou. No es un código místico poderoso por nada, y dijo Muramasa. Ja. 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 Por supuesto que lo soy. Y este es un banquete de barra libre para mí. El espíritu intentó atacar a Gray con unas especies de sanguijuelas espectrales sacadas desde su interior. Pero ella las cortó a gran velocidad. Con movimientos ágiles y certeros ella destruyó cada pequeño espectro que él le lanzó. Usando las columnas de la sala, ella aprovechó para elevarse y cortar una nube de sanguijuelas que venían hacia ella. Gray y Rabe y todos miraban impresionados como la chica destruía a cada espíritu que se le acercaba. ¡Qué código místico anti-espíritus tan poderoso!, exclamó Fernando. Profesor, ¿quién es tu estudiante?, preguntó Mary. Sin embargo, el joven Lord no respondió. En algún momento, su capucha se había caído revelando su rostro. Sus ojos brillaban de color anaranjado mientras que, con cada espíritu que devoraba, la forma de Ada aumentaba aún más. Deprave y Shirou estaba embelesado viendo la forma ágil y grácil con la que Gray peleaba. Por un momento, la imagen de otra mujer que peleaba con la misma majestuosidad se solapó con la suya. Pero él la rechazó. Aunque físicamente se parecían, fundamentalmente, eran personas completamente diferentes, incluso su forma de combate era distinta, para él, ambas brillaban con luz propia. El espíritu lanzó sus cuchillas contra Gray una vez más y ella saltó para evitarlas, lo cual causó que éstas destruyeran el piso donde chocaron. La sepulturera se precipitó para acabar con el espíritu. Grave, forme y chico. Le llamó la atención su ancestro sacándolo de su fascinación. Él sacudió su cabeza. Lo sé, debo estar preparado para cuando aparezca. Yo seré eterno. Grave Foriu, y con un movimiento vertical descendente, Gray dividió al espíritu en dos y no oro. Gritó el espíritu al ser devorado por Ad. Loremello y segundo cerró los ojos. Con esto, todo acabó y Shirou sacudió la cabeza. No, se equivoca, maestro. ¿Eh? ¿A qué te refieres, Shirou? El joven aprendiz de Magus miró hacia la rotonda. Aunque es cierto que en una investigación sobre Magus es más importante preguntarse el por qué que el cómo. Eso no significa que el cómo deba ser obviado totalmente. Shirou desenvainó su espada sagrada. ¡Hey! ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Ahora que el hechizo de los 7 planetas se deshizo, puedo oler tu firma mágica con facilidad.
y parece que fui descubierta. Con un salto, una misteriosa figura encapuchada se precipitó desde lo alto hacia el pelirrojo. Shirou se reforzó y logró bloquear la espada corta de la encapuchada con su propia espada, pero esta le empujó hacia atrás. ¿Con qué un niño y una niña jugando a ser guerreros? ¿Quién eres tú?, preguntó Lorel Malloy. Ella es la persona que ayudó con el descuartizamiento. Probablemente también fue la persona que convenció al señor Fargo de usar el hechizo de los 7 planetas. ¿Qué?, preguntó confundido el Lord. La encapuchada sonrió. Incluso en un mundo de magia, no se debe descartar preguntas tan obvias como el cómo, mocoso. Tomando una posición ofensiva, la mujer se preparó para combatir. Solo venía a entregar un mensaje. Pero creo que jugaré con ustedes un poco, y ella se lanzó a gran velocidad hacia Gray. La chica intentó detenerla, pero la mujer la superó en velocidad y fuerza, arrojándola a varios metros de distancia. Gray, gritaron tanto Shirou como el Lord. No te descuides. La mujer se lanzó contra el pelirrojo y lo atacó desprevenido. Mierda. Shirou intentó esquivar su espada. Time Alter. Triple Axel. Gracias a la hechicería de manipulación temporal, el aprendiz de Magus fue capaz de esquivar por poco la espada de la encapuchada. Después de esto, él se lanzó contra la mujer y parece que guardas algunos trucos. Bien. Como guerreros, bailemos en el campo de batalla. Por instantes, ambos intercambiaron rápidamente ataques. La mujer era buena. Pero, comparado con sobrevivir a un combate contra el Trouge, no era algo totalmente inmanejable. Él podía llegar a alcanzarla en velocidad y agilidad de forma momentánea. Pero ella le superaba abiertamente en fuerza y experiencia. Ambos se estancaron en una lucha casi sin cambios donde Shirou perdía terreno poco a poco, hasta que Crash. Gray intentó atacar desprevenida a la mujer. Sin embargo, ella logró esquivarla. No está mal. Pero, a diferencia del chico, no me atacaste con la intención de matarme. Si vienes al campo de batalla tienes que estar dispuesta a tomar vidas. Gray se posicionó al lado del pelirrojo. Ese no es mi estilo. Atáquenla juntos, de otra manera no llegarán a nada, dijo Muramasa. Tanto Shirou como Gray se lanzaron contra la encapuchada y, gracias a la combinación de ambos, lograron mantenerla a raya. Sin embargo, debido a que no estaban bien sincronizados y a que ambos eran individualmente superados en cuanto a fuerza, solo pudieron llevar la pelea a un punto muerto. No están nada mal los dos. Pero todavía les falta mejorar. La mujer retrocedió y, súbitamente, sus ojos brillaron. ¿Qué? No puedo moverme. Shirou, Gray, tengan cuidado, es un ojo místico. La mujer se rió. Es una advertencia tardía, ambos ya están bajo mi control. Lorel Malloy apretó las manos con impotencia sabiendo que ni él, ni tampoco los Magus de la familia Fargo, serían capaces de derrotar a la encapuchada. Tranquilo Magus, como dije, solo he venido a entregar un mensaje. Dicho esto, la mujer sacó de su traje un pequeño pergamino y se lo arrojó a Lord. Posteriormente, ella le sonrió a los dos jóvenes. Enfrentémonos de nuevo cuando ambos hayan madurado. Después de hablar, la mujer saltó usando las columnas y rompió los cristales del ventanal superior, huyendo de la escena. Cuando la mujer desapareció, también lo hizo el efecto de su ojo místico. ¿Qué fue eso?, preguntó el chico. ¿Y quién era ella?, preguntó la chica. Weaver se encontraba sosteniendo el pergamino que la mujer le había lanzado. No lo sé, pero creo que lo terminaremos descubriendo, y Shirou quería decir algo, pero se mantuvo callado hasta que los tres estuvieran solos. Después de ayudar a los Fargo, Mary y Lorel Malloy se despidieron. Ahí él pudo confirmar otra de sus deducciones: Mary había saboteado el ritual de su padre, que ya, desde un principio, era imperfecto. Para, de esta forma, poderse liberar de las ataduras que su padre le imponía. Así, los tres se montaron dentro del auto. Nada es eterno en este mundo, susurró el Lord. Buscar la eternidad de esa manera es peligroso. Es la segunda persona de la que sé que acaba mal, y dijo Shirou. ¿La segunda?
preguntó Gray. Él asintió. Nunca conocí al padre del viejo, pero él me contó un poco sobre él y Emilia Norikata, ¿verdad? Terminó muerto y recibiendo una designación de sellado, según investigué, dijo el Lord. Shirou asintió. Kiritsugu me contó que acabó de esa forma por perseguir la inmortalidad de forma descontrolada. Es por eso que los magus crean las crestas mágicas, para legar su trabajo, y dijo el profesor. Me pregunto, ¿quién era esa mujer? Le dio algo, ¿verdad, maestro? Uabe observó el pequeño pergamino, como estaba conduciendo, él le pidió a Gray que lo abriera y lo leyera. Ella lo hizo y ¿qué dice? Gray procedió a leerlo. Solo una frase. Pista número 1, el gran ritual se dará otra vez, el árbol de invierno señala el lugar. Esto confundió a los tres. ¿El gran ritual? ¿A qué se refiere? Preguntó el chico. Hay muchos grandes rituales que se dan a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, otra vez sí, árbol de invierno. Tampoco lo comprendo y maestro, hay una especie de símbolo, es y un hueco dentro de un corazón con alas como de libélula. Habló Gray. Eso es extraño, nunca había visto ese símbolo y pensativo, Shirou declaró. Lo que me pareció más extraño a mí, fue esa mujer. Debería ser imposible que ella exista, ¿y a qué te refieres? Él miró al profesor y le explicó. La persona a la que nos enfrentamos no debería de existir. Porque ella es y una persona del pasado. ¿Qué? Dijeron los dos. Shirou suspiró. Mi análisis estructural es un poco diferente al de los demás, siempre que se trate de armas blancas, escudos, o armamento no muy complicado, soy capaz de analizarlo a un nivel superior y, al hacerlo, soy capaz de ver su historia, habilidades, y otras cosas, y un análisis estructural puede ser llevado a tal grado. Pensó Waver. Eso es sorprendente. Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que acabas de decir? Preguntó el Lord. Cuando analicé su espada, la información que obtuve fue que esa era el arma de la hermana gemela más joven de Pastio. Ella era miembro del ejército del rey de los conquistadores, Iskandar. Wabe detuvo el auto de forma abrupta. ¿Qué dijiste? Shirou asintió. Yo tampoco lo entiendo, pero esa es la información que recibí y esto perturbó al joven Lord. Pero eso imposible. Porque si ella pertenece a su ejército, entonces si no se puede convocar espíritus heroicos sin el ritual del Grial, al menos que, se tratará de una falsa guerra. Pero entonces, su maestro debió ganar la guerra y ser capaz de mantener al espíritu heroico incluso después de esto. Esto hizo que el joven Lord abriera los ojos. Espera, el ritual y... ¿No podría ser que y... ¿El ritual del Grial? ¿A qué se refiere, maestro? Preguntó Gray. Al ver la mirada confundida de su aprendiz, el joven Lord no tuvo de otra que responder. Me refiero a la Guerra del Santo Grial, un ritual realizado en Japón. Tú debes conocerlo, ¿no es así, Shirou? Dijo Waver dirigiéndose al chico. Shirou asintió. Yo entré en dicho ritual hace 8 años cuando era joven, inexperto y tonto. ¿En qué consiste el ritual? ¿Qué tiene que ver con la mujer a la que enfrentamos? La mujer a la que enfrentamos es, posiblemente, un espíritu heroico. Ellos son héroes legendarios, figuras que dejaron huella en la historia de la humanidad. La única forma de invocarlos en la actualidad, es mediante la Guerra del Santo Grial o sus derivaciones, las falsas Guerra del Santo Grial. En la guerra original, 7 magus invocan a 7 espíritus heroicos y pelean hasta que 6 de ellos son eliminados, el último magus obtiene el Santo Grial. El Santo Grial. Loremello ya sintió. Aunque no es el verdadero, es un artefacto mágico extraordinariamente poderoso, a tal punto que se dice puede conceder un deseo. ¿Un deseo? Preguntaron los dos chicos. Esta reacción de parte de ambos extrañó un poco a Lord, pero decidió continuar con su explicación. Así es, los espíritus heroicos son llamados sirvientes, estos son invocados a través de clases. Aunque en la guerra en la que yo participé, un 8º sirviente fue invocado, este fue convocado por el propio Grial para actuar como una especie de supervisor, la clase extra, ruler.
Yo fui el maestro del sirviente de clase Rider, un espíritu heroico que utiliza una montura para pelear. En mi caso, invoqué a Iskandar, el rey de los conquistadores. ¿Iskandar? ¿El mismo que creó el ejército al que la hermana de Hephaestion perteneció?, preguntó Shirou. El lord asintió. Tu padre fue el maestro de saber, como debes saber. Algunos miembros de las familias Tosaka, Makiri e Insbern también participaron. Además, estuvo involucrado mi maestro, el antiguo Lord Elmeyoi, y un hombre de la iglesia. ¿En serio? ¿Es verdad, Shirou?, preguntó Gray fascinada de que tan fantástico escenario pudiera ocurrir, héroes legendarios enfrentándose entre sí. Shirou se quedó mudo mirando a su compañera y a su profesor. ¿Shirou?, preguntó Gray. Ah, ¿sí? Perdón, me quedé espaciado en mis pensamientos. Los dos le miraron confundidos y, en el caso del Lord, algo curioso. Shirou intentó actuar con normalidad. Pero, en el fondo de su mente, todo era un caos. ¿Qué? Pero Kiritsugu me había dicho que fue a Japón para retirarse. Y, si el ritual sucedió hace 8 años, entonces sí. Sin embargo, su tren de pensamientos fue detenido por las palabras de su profesor. El ritual terminó causando un gran desastre en la comunidad de Fuyuki y las líneas ley de esa ciudad se debilitaron tanto que fue imposible volverlo a realizar. Un gran desastre en Fuyuki, y fue hace 8 años y... pensó Shirou. Es por eso que no entiendo cómo es que esa mujer es un espíritu heroico. Desde que el ritual se canceló, es casi imposible convocar a uno por medios distintos. ¿Y si alguien logró replicar el ritual? Dijo algo sobre las falsas guerras, ¿no es así?, preguntó Gray. Waber se lo pensó por unos instantes. Bueno, sí, las falsas guerras son precisamente eso, una imitación de la verdadera. La única forma de invocar a un sirviente con seguridad es que participes en una de estas, pero... generalmente, estas terminan en masacres, y la iglesia las tiene muy vigiladas, para poder interrumpirlas antes de que se produzcan. La conversación prosiguió, pero Shirou ya no pudo escuchar nada. Las palabras se repetían una y otra vez y hace 8 años y guerra del Santo Grial y Kiritsugu y gran desastre y el viaje terminó y Shirou ni se dio cuenta cuando se despidió de Gray y de su maestro. El día siguiente, el último día de la semana, Shirou habló con Altrouge, esperando que ella tuviera alguna respuesta. No obstante, ella solo pudo confirmarle que Kaleidoscopio participó en la creación del ritual como un medio de entretenimiento para él. En el primer día de la semana Shirou apenas se había podido volver a concentrarse en algo que no fuera la guerra del Grial. Tanto fue así que investigó sobre estas. Sin embargo, solo encontró información sobre las subcategorías de la guerra. Era como si alguien estuviera protegiendo la información sobre el ritual original. En este momento, se encontraba en su última clase, esta ya había terminado y la mayoría de los alumnos ya habían salido. Justo cuando él iba a retirarse y Shirou, Svin. Vengan un momento. Los dos mencionados fueron delante del profesor y este les dijo. Necesito que me presten su ayuda. ¿En qué, maestro?, preguntó Svin. Un lugar al que frecuento tiene ciertos problemas. Me ofrecí a ayudarlos. Pero cuando empecé a investigar el problema me di cuenta que la hechicería podría estar involucrada. ¿Quiere que le ayudemos por si hay algún magus involucrado?, preguntó Shirou. El joven Lord asintió. Disculpe profesor, pero tenemos que ser nosotros, preguntó Svin. Los llamé aquí, precisamente porque son ustedes dos. ¿Eh?, exclamaron ambos. Durante todo el año pasado, y hasta lo que llevamos de ustedes dos no han hecho ni un solo trabajo juntos. Incluso Rin y Luvia se han visto forzadas a trabajar juntas, aunque, mejor no hablemos de ello y no me importa ayudar, profesor, dijo el pelirrojo. Supongo que, a mí tampoco, y dijo de mala gana el rubio. Entonces nos reuniremos mañana después de clases para solucionar el problema. Justo en ese momento, Gray se acercó. ¿Ya está listo, maestro? Waber asintió. Sí, ya nos podemos ir, Gray. Ella asintió, aprovechando que el pelirrojo estaba presente. Ella dijo. Shirou. ¿Sí?
¿recuerdas cuando me dijiste que querías ir a algún lugar donde pudiéramos hablar tranquilos? El chico asintió. Hablé con Luvia sobre lugares donde podríamos hablar tranquilos y ella me recomendó ir al Kamak. ¿Te parece bien que vayamos durante esta semana? Shirou sonrió y asintió. Sí, claro, sería perfecto. Para esos dos chicos esa conversación fue algo normal. Pero, para Waver, eran como si las puertas del inframundo, o de Babilonia, se abrieran ante él. Porque, en ese momento, Esvin estaba detrás de ambos oyendo todo lo que habían dicho y, curiosamente, él había elegido a estos dos para ayudarle en su tarea de mañana y Waver miró a Esvin y estuvo a punto de preguntarle si estaba bien. Pero entonces vio su mirada y cuando se dirigía a Gray, parecía estar vacía, casi sin emociones, y, cuando se dirigía a Shirou, parecía como un volcán a punto de estallar, solo reprimido por la presencia de la chica. Y él tendría que tratar con los dos juntos mañana, o si, el destino era una perra,